Parábola de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Punto número 1. Lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar se resume en el versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El reino de los cielos es el objetivo del Evangelio del Reino. Todos, sin excepción, son llamados. Aquí hay una mención a parábolas como por ejemplo la parábola de la red. Pero los que entran son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El pago convenido es 1 denario al día. Los primeros contratados lo fueron a primera hora del día. Los siguientes a las 9, los otros a las 12 y a las 3, y los últimos a las 17. Cuando llegó la noche, esto es semejante al fin de lo que es la vida de cada persona, el señor dueño de la viña empieza por pagar el jornal correspondiente de 1 denario a los últimos, los que trabajaron solo 1 hora, y así sucesivamente hasta llegar a los primeros. Los que trabajaron durante todo el día, o gran parte de él, pensaron, dijo el Señor Jesucristo, que recibirían más. Pero como no fue así, por tanto murmuraron contra el dueño de la viña, puesto que consideraron injusto que los últimos, los escogidos, hayan recibido lo mismo que ellos. El reclamo de los que trabajaron más es absolutamente injustificado. Habida razón que cuando se les propuso el pago de 1 denario lo aceptaron como un pago justo. El dueño de la viña hace valer su derecho de pagar a los últimos igual salario que a los primeros, puesto que el dinero es suyo, y él lo otorga a quien él quiere. Los últimos, es decir, los escogidos, guardan hermético silencio. La Biblia agrega al respecto, pero sin duda estaban asombrados por recibir algo que, por cierto, lo consideraban inmerecido. En esta parábola el Señor Jesucristo nos enseña sobre la libertad y la soberanía de Dios para escoger a sus hijos, y sus designios son irrevocables. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, del verso 4 al 6. Sin embargo, el llamamiento de Dios es para todos. De allí la afirmación de nuestro Señor Jesucristo: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El llamamiento de Dios es para todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes ni niños, no importando etnias, condición social, color de piel, etc. Tampoco tiene que ver con cumplir requisitos según parámetros humanos, criterios selectivos como inteligencia, por ejemplo. A la hora de recibir el pago es cuando se evidencia la diferencia en la actitud de los llamados versus la de los escogidos. Por una parte, el trato que el dueño de la viña, es decir, el reino de los cielos y el dador del don de la vida eterna, Dios, mientras los primeros invocan tener derecho a mejor paga, exhibiendo como mérito el haber trabajado todo el día y haber soportado la carga y el calor del día, las vicisitudes de la vida, etc., todo lo que vivimos sobre este mundo. Los últimos, en cambio, sienten en su fuero íntimo que la paga que reciben, donde la vida eterna, es
inmerecido, y de lo cual no han hecho ningún mérito. Lejos de reclamar, lo único que experimentan es un gozo indescriptible. No valen los méritos. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, es decir, los hijos de perdición, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, los que trabajaron solo una hora, que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Romanos 9, 14 al 16 y 20 al 24. Cuando el Señor Jesucristo se refirió a las señales de su regreso en gloria y majestad, lo hizo con las siguientes palabras: será predicado este Evangelio del reino, y para testimonio a todas las naciones. En verdad, y de acuerdo al contexto general de las Escrituras, el Señor Dios Todopoderoso es, además de ser un supremo creador, es nuestro legislador, Salvador y Rey. Por consiguiente, el Evangelio eterno es el Evangelio del reino, no un reino perecedero, sino un reino eterno. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para evitar que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Tú, Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. A quienes también, después de haber padecido, fue y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Bien, hermanos, aquí vamos a hacer un breve comentario respecto de lo que hemos venido exponiendo. El reino de los cielos, el reino de Dios, es exclusivo para los hijos de Dios, para los escogidos. El llamado es a todos, pero hay un trato muy especial que se ve en la respuesta, en el interés que hay por aquellos que lo reciben y que lo aceptan
como un don inmerecido, no como algo que se han ganado, sino como una dádiva de Dios por su gracia, por su misericordia. Y se produce una comunión, se produce una manifestación que va y viene por parte de Dios, como ese reencuentro, como esa conexión que hay de manera natural entre la semilla y todo lo que lo rodea, los estímulos del sol, por ejemplo, la lluvia, que hacen brotar la simiente, que da fruto, que da vida. Hay una interacción. Pablo, por ejemplo, pasó 2 años completos, como se menciona en las Escrituras, en el libro de Hechos, y sin ningún impedimento. Todos los recursos que se requerían estaban disponibles, y los que a él venían, Pablo les estuvo hablando del reino de Dios. Es decir, el Espíritu estaba interactuando con aquellos que recibían esto y lo abrazaban. Como comentábamos, hermanos, los textos que hemos leído son para mostrar lo que significa la expresión para testimonio, que no es otra cosa que haya constancia, para que conste. Cuando en el texto de Mateo 24:14 se lee para testimonio a todas las naciones, no implica que se precise persuadir a todas las personas de un país a aceptar el Evangelio, sino más bien para que todos lo sepan. El llamado es general, sin excepción. Amados hermanos en Cristo, cuando oramos, venga tu reino, de gloria se entiende, lo hacemos con la convicción de que el reino de gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor haya llegado ya a nuestras vidas y vivimos en consonancia con sus requerimientos y con la certeza que nos da el Espíritu Santo de que somos súbditos del reino de Dios, y también que pronto los reinos del mundo sucumbirán para dar lugar al establecimiento del reino eterno de Dios. Que así sea. A continuación veremos una lista, que es una lista específica de quienes entrarán y quienes no entrarán en el reino de Dios. Quienes entrarán, entre otros, los santos del Altísimo, los pobres en espíritu, los que hacen la voluntad del Padre eterno, los hijos del reino, las ovejas del Señor, los escogidos de Dios, los nacidos de Dios, los predestinados, hijos de Dios por fe en Jesucristo, los herederos de la promesa dada a Abraham, los que siembran para el Espíritu, los que reciben el reino de Dios como un niño, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero y tienen su sello, los justos y santos y perfectos en Cristo, los que son de la verdad. Quienes no entrarán, entre otros, todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor. Los blasfemos contra el Espíritu Santo, los cabritos, los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Todos se encuentran en Corintios capítulo 6, del 9 al 10, una lista larga. Adivinos, agoreros, encantadores, magos, hechiceros, sortílegos, pleiteros, soberbios, impíos, ingratos, desnaturalizados, violentos, implacables, lascivos, calumniadores, intemperantes, crueles, hipócritas. Una lista muy larga de aquellos que no entrarán. Pero sobre todo remarquemos, los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos, y se complacen en la injusticia. Toda injusticia es pecado. Los hijos de perdición, los que tienen la marca y número de la bestia, los perros, no se refiere a los perros, por cierto, de 4 patas, los que tienen una actitud de perro. Todo aquel que ama y hace mentira, los falsos profetas. Bien, hermanos, finalmente decir, en esta parábola el Señor muestra la gran diferencia
profunda diferencia que hay en el corazón de los llamados versus los escogidos. Y esta es una diferencia fundamental porque es una diferencia que tiene que ver con la naturaleza. Así como vimos en la parábola del trigo y de la cizaña, los llamados y los escogidos son distintos. El Señor no hace discriminación a los llamados, es a todo el mundo. Los hijos de Dios están esparcidos en todo el mundo, como el trigo en medio de este mundo, en este gran campo que es el mundo. Y el Señor los llama. Ellos han de oír la voz de su Padre y responderán. Abrazarán este llamado de todo su corazón, porque es la voz de su Padre. El que es de la verdad ha de oír. Y esta es la simiente de Dios, la que ha de reaccionar y tendrá frutos para vida eterna. Que así sea, hermanos. Dios nos bendiga. Iremos, como digo, profundizando cada vez en los textos que aquí están mencionados sobre los misterios de Dios para los hijos del reino, que hoy cumplimos el tiempo en que ellos deben ser convocados nuevamente y se acabe esta dispersión del poder del pueblo santo. Dios nos bendiga. Hasta un siguiente programa.